Cobas Tecno, comencemos. Hola y bienvenidos a todos. En el video de hoy vamos a aprender qué son los componentes electrónicos. Esto lo debemos de saber si vamos a empezar a adentrarnos en el mundo de la electrónica. Siento que es algo primerizo que debemos tomar. Pero antes que nada tenemos que tener claro qué son los componentes electrónicos y su función. Empecemos. Bien, ¿qué son los componentes electrónicos? Los componentes electrónicos son aquellos dispositivos que forman parte de un circuito eléctrico. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante la soldadura, a un circuito impreso para formar mencionado circuito. Estos componentes se pueden clasificar en semiconductores, activos, pasivos, optoelectrónicos y electromagnéticos, etc. ¿Y para qué sirven? Los componentes electrónicos están relacionados con las magnitudes eléctricas y sus variaciones. Tienen la finalidad de captar información, transmitirla o utilizarla para gestionar y controlar numerosas aplicaciones. Forman parte de un circuito electrónico y se diseñan para ser conectados entre sí. Normalmente mediante soldaduras se clasifican según su funcionamiento, estructura física, material de la base de la fabricación y tipo de energía. Bien, ya sabemos qué son y para qué sirven. Ahora vamos a ver su clasificación. Los componentes electrónicos se clasifican en 4 bloques, según su funcionamiento, según el tipo de energía, según su estructura física y según su material base. Primer bloque, según su funcionamiento. Este bloque se divide en 2 partes. Activos, que son aquellos que son capaces de generar, modificar o amplificar una señal eléctrica, es decir, aquellos que aportan o proporcionan una excitación eléctrica, ganancia o el control de las señales eléctricas. Entre ellos tenemos las baterías y las pilas, los generadores, el microprocesador de los diodos y los transistores. Segundo bloque, según el tipo de energía. Este bloque se divide en 3 tipos. Electromagnéticos, que son aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales. Fundamentalmente nos referimos a los transformadores por su tipo de núcleo e inductores. Electroacústicos. Transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa, como son los micrófonos, altavoces, bocinas y auriculares. Optoelectrónicos. Transforman la energía lumínica en eléctrica y viceversa, como los LEDs, células fotoeléctricas o fotoceldas. Tercer bloque, según su estructura física. Este bloque se divide en 2 tipos. Discretos, que son los componentes electrónicos con un solo elemento eléctrico. Puede ser activo o pasivo e incorporar múltiples funciones. Se utilizan en las áreas que requieren altos voltajes o potencias. Integrados. Pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. Forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica. Cuarto y último bloque, según su material base de fabricación. Este bloque se divide en 2 partes. Semiconductores. Son los materiales que no son buenos conductores y tampoco son buenos aisladores. Se les puede denominar semiconductores. Una de las aplicaciones importantes es la de dirigir o controlar el flujo de corriente eléctrica, como son los diodos y los transistores. Actúan como un conductor o un aislador dependiendo de ciertas sustancias o de un determinado contexto. No semiconductores. Con esto nos referimos a los componentes electrónicos que solo cumplen una función, aunque se les agregue sustancias químicas, siempre serán solo conductores o solo aisladores. Ahora sí, pasemos a los componentes electrónicos. El interruptor. Un interruptor es un dispositivo para cambiar el curso de un circuito. Puede ser automático, centrífugo, chopper, dip, electrónico, de ferrocarril, etc. Estos que están apareciendo a continuación son un tipo de interruptores. Te los puedes encontrar en tu casa, en carritos de control
o en diferentes dispositivos. El transformador es un embobinado de cobre que permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito electrónico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia, la potencia que ingresa al equipo. En el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo su diseño y tamaño. Aquí estamos viendo una resistencia. Normalmente, o al menos yo, estas las he visto en los ventiladores en la parte de adentro. El diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica. Es una única dirección con características similares a la de un interruptor. De forma simplificada, la curva característica de un diodo consta en dos regiones por debajo de cierta diferencia de potencial. Se comporta como un circuito abierto, no conduce, y por encima de ella como un cortocircuito con muy pequeña resistencia eléctrica. A continuación normalmente lo podemos encontrar en los cargadores, en la tabla semiconductora de los cargadores. También lo podemos encontrar adentro de los teléfonos y mayormente en nuestros juguetes, o los juguetes son más visibles en este tipo de cosas. El LED es un dispositivo semiconductor que emite luz monocromática cuando se polariza en directa y es atravesado por una corriente eléctrica. Los hay rojos, verdes, azules, amarillos, también infrarrojos, láser y otros. Sus terminales son ánodo, que es la terminal más larga, y cátodo, que es la terminal más corta. Su tensión umbral se encuentra entre 1.3 y 4 volts dependiendo su color. Aquí estamos viendo unos LEDs. Aquí se ven de tres colores: rojo, amarillo y verde, pero hay de varios colores. Ya en la actualidad hay muchos tipos de colores, hasta rosados y así, y estos son los que ocupamos para decorar nuestra casa, para que se vean bonitas las cosas. Las resistencias. Es un elemento pasivo, no genera intensidad ni tensión en un circuito. Presenta una cierta resistencia al paso de la corriente. Sus valores están dados en ohmios y los conocemos por el código de colores. Estas son las resistencias. También normalmente las podemos ver en casi todos, o más bien en todas las placas semiconductoras de los productos, ya que son importantes en este tipo de cosas, porque algunas cosillas como los LEDs necesitan tener esas resistencias, porque si no llegan a quemarse o a reducir su vida útil. Aquí dejo los códigos de los colores. La verdad no me los sé todos, pero aquí están para que vayan viendo los códigos de colores. Yo igual apenas me los estoy aprendiendo y espero ustedes también se los aprendan. Los potenciómetros son resistencias variables. En su interior tiene una pista de carbón y un cursor que la recorre. Según la posición del cursor, el valor de la resistencia de este componente cambiará. Normalmente los potenciómetros se utilizan en circuitos con poca corriente para potenciar la corriente, pues no disipan apenas potencia. Estos los podemos encontrar en nuestro estéreo. Si ya tienen un estéreo, creo que todos traen eso. Cuando subimos el volumen o lo bajamos, incluyen un potenciómetro. Igual en las televisiones viejitas, cuando le subías o bajabas el volumen con una ruedita, ahí está el potenciómetro. Y creo que también en algunos microondas, cuando le puedes poner los segundos, y así es cuando utilizamos y hacemos uso del potenciómetro. Las fotorresistencias, también llamadas como LDR, una fotorresistencia es un resistor sensible a la luz que indice en ella. Una fotorresistencia presenta un bajo valor de su resistencia ante la presencia de luz y un alto valor de resistencia ante la ausencia de luz. Las fotorresistencias se emplean para controlar el encendido automático del alumbramiento público. También me gusta mucho, por decirlo así, cuando se hace un reloj o algo así que se prende con la oscuridad o algo así. Hay unos que prenden por sí solos, que eso es un químico,
que brillan en la oscuridad, pero hay otros que tienen como un sensor que cuando los pones en la oscuridad se apaga, aumenta su potencia. Igual en algunos teléfonos, no sé si sea el mismo sensor, pero igual cuando están en mucha luz aumentan el brillo y cuando están en poca luz lo disminuye. El condensador es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas para utilizarlas en un circuito en el momento adecuado. Está compuesto básicamente por un par de armaduras separadas por un material aislante denominado dieléctrico. La capacidad de un condensador consiste en almacenar mayor o menor número de cargas cuando está sometido a tensión. Se clasifican en fijos de papel, de plástico cerámico, electrónico, de mica, variables y ajustables. Con estos hay que tener mucho cuidado porque en el caso de los cargadores y los ventiladores, si están recién conectados y los tocamos con el dedo ambas patitas o ambas puntas, nos va a dar un toque o nos va a dar una descarga eléctrica y la verdad sí duelen. En estas patitas de la imagen, esas son las que digo que tengan cuidado cuando están recién conectadas o recién utilizadas, porque son las que dan la descarga. Bien, los transistores. Es un dispositivo semiconductor que puede controlar una corriente muy grande o partir de una muy pequeña. Muy común en los amplificadores de audio, en general son de tipo NPN y PNP. Sus terminales son colector base y emisor. Igual aquí les dejo una imagen y como dice ahí son muy utilizados en los amplificadores. Un circuito integrado. Es una pastilla muy delgada en la que se encuentra una enorme cantidad de dispositivos microelectrónicos interconectados. Un circuito integrado contiene en su interior una gran variedad de componentes en miniatura. Según el circuito integrado de qué se trate, tendrá distintas funciones o aplicaciones. Pueden ser amplificadores, contadores, multiplexores, codificadores, flip-flop, etc. Sus terminales se cuentan en sentido opuesto a las manecillas de reloj. Estas que están aquí, si no me equivoco, son unas pastillitas que son programables con unos códigos, porque cuando estaba haciendo prácticas ponía esta pastillita y en la simulación me ponía a poner códigos. Y sí, en una placa de un ventilador, cuando prendías y apagabas y ponías las potencias, como era de botones, pero botones así, tenía una pantallita. Esto era lo que generaba las distintas potencias. Igual lo podemos encontrar mucho en robots y carritos así de radiocontrol. El relé es básicamente un dispositivo de potencia. Dispone de un electroimán que actúa como intermediario para activar el interruptor, siendo este último totalmente independiente del electroimán. Consta de dos circuitos diferentes, un circuito electromagnético y un circuito de contactos. Su funcionamiento se basa en el fenómeno electromagnético. Cuando la corriente atraviesa la bobina, reproduce un campo magnético que magnetiza un núcleo de hierro. Este atrae e induce fuerza a los contactos. Y igual lo podemos ver mucho en los cargadores, en la parte de adentro y en la placa semiconductora. Las bobinas son componentes pasivos en dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo material ferromagnético o al aire. Su unidad de medida es el henrio en el sistema internacional, pero suelen emplear los subtítulos mH y mH. Bueno, y estas son las resistencias. Estas también generan o forman parte de las bocinas donde ponemos nuestras canciones bien perronas. Y bien, hasta aquí nuestra parte del video informativo. Estos son los componentes electrónicos más básicos cuando vas iniciando en este mundo. Igual manera yo también voy iniciando y tuve que hacer unas investigaciones para poder traer este video. Y bien, espero hayas aprendido algo y ya. Y bien, esto es Cobas Tecno y suscríbete.